Buenas tardes a todos nuevamente. Continuamos con el programa, con la mesa de debate, diálogos de la arquitectura, con el tema la vivienda, nueva realidad, con los despachos Dear Architects, Estudio MMX y Apalosa. Bueno, los saludo nuevamente y en el transcurso de la mañana hemos venido reuniendo algunas preguntas que tienen que ver específicamente con el tema, y voy a comenzar con una que hace alusión al título, por cierto, y que dice así. ¿Qué opinión tienen sobre el término de aparición reciente llamado nueva realidad y sus probables implicaciones urbanas y arquitectónicas? Aquí está muy abierto para que conteste quien guste hacerlo en este momento. Adelante, arquitectos. Amigo Walter, por favor. ¿Me puede apoyar en repetir la pregunta, por favor, Arqui? Sí, por supuesto. ¿Qué opinión tienen sobre el término de aparición reciente llamado nueva realidad y sus probables implicaciones urbanas y arquitectónicas? Ok. Bueno, pues muy buena pregunta, ¿no? Prácticamente esto de la vivienda, la nueva realidad. Pues esto nos los vino a dar esta bendita pandemia. Desafortunadamente, de los estragos que está haciendo en el tema de la salud, pues la vivienda también empieza a trabajar un poquito diferente. ¿En qué sentido? De que la vivienda se tiene que empezar a evolucionar en el tema de la percepción, de la idea y de todo este tema de que cómo podemos irnos integrando a la hora de convivir pues con nosotros mismos, ¿no? En el tema, ¿en qué sentido y a qué quiero llegar a este comentario? Pues cuando nos dieron la instrucción de que nos tenemos que encerrar desde nuestra vivienda y el quédate en casa y no salgas y nada de esto, pues prácticamente nos evolucionó por completo. Algunos nos afectó, algunos nos dio una tranquilidad, otros nos motivó un poquito medio preocupante. ¿Por qué? Mucha vivienda no tiene un espacio abierto de salubridad, ¿no? Entonces prácticamente la vivencia donde podemos poder inhalar un poquito de aire, pues es en la vida urbana, en la vida pública, a la hora de que nos trasladamos a nuestro trabajo, regresamos a la casa, pero desafortunadamente no tenemos este tema de la nueva, de la realidad de lo que nosotros traemos, es de que la vivienda va a evolucionar a un tema de que el espacio debe de tener ya lugares abiertos. Muchas viviendas no la tienen y no la tenían hasta tiempos actuales, de que no hay un espacio abierto donde podemos pues interactuar tranquilamente, ¿no? Respirar el aire puro. Y en el tema urbano de la vivienda, pues prácticamente también se tiene que cambiar, ¿no? O sea, va a ir evolucionando un poco a poco en el tema de cómo vamos a interactuar nosotros y cómo va a interactuar nuestra vivienda. ¿Qué hacíamos? A la hora de la vivienda con lo urbano, pues prácticamente cerrábamos nuestras puertas y ventanas y no tener este contacto con la vialidad, ¿no? Por temor de que nos contagiáramos o generar este miedo de que nos generó esta pandemia, ¿no? Entonces prácticamente ahí se cierra y cómo hace esa evolución en nuestra mente, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, los proyectos que presentó Armando, de que la apertura hacia el espacio público, y ahora nos cambiaron el enfoque, no, se van a tener que encerrar, no pedíamos nuestra comida y solamente abríamos tantito la puerta para que nos pasaran lo que pedíamos, nuestra comida y estos temas, ¿no? En cuestión de salud. Espero que con esta pequeña explicación responda yo la pregunta y la siguiente, y ya algún compañero aquí el Arqui Rubén o Armando que nos quiera complementarlo. Muchas gracias, arquitecto Walter. De nada. Arquitecto Rubén.
Tuve un problema con la conexión y no escuché la pregunta. La leo nuevamente. ¿Qué opinión tienen sobre el término de aparición reciente llamado nueva realidad? ¿Y qué implicaciones leen ustedes urbanas y arquitectónicas? Bien. En el aspecto en la vivienda, como se vive acá en Monterrey, sí hubo un cierto cambio de programas dentro de los mismos espacios con esto de la escuela virtual y el trabajo, ¿no? Y la convivencia constante. O sea, la vivienda que muchas veces ya estaba tomada como dormitorio o como sitio de convivencia durante parte de los fines de semana, se volvió un espacio de estar todo el tiempo, ¿no? Entonces muchos de esos espacios se comenzaron a transformar para poder caber en estas aulas virtuales, espacios virtuales, ¿no? La parte esta de la conexión o el hecho de abrirte hacia el exterior es, acá en el norte es más compleja, ya que hay una tradición, con excepción de de un par de décadas, en los 50, 60, donde hubo una tendencia a abrirse, pero ha sido más vivida la vivienda en el interior. Hay un romanticismo que mencionaba, en este caso, por ejemplo, Armando, y Walter también lo apoyaba, en esta parte de una franqueza, también era por la escala, en el caso de MMX, una franqueza a abrirse hacia la calle, ¿no? De saludar al vecino, de empatizar con hacer ciudad, ¿no? En el caso de los apartamentos, pues definitivamente está interesante cómo es la ciudad, cómo son los espacios comunes dentro de tus departamentos, y luego cómo está una zona un poco más privada, y luego te vas a la zona social dentro de tu departamento, a las recámaras, que es más privada, hasta llegar a la parte más privada, que es el sanitario de la recámara, ¿no? Entonces, cómo esa transición se va haciendo y cómo buscas tu exposición dentro de qué tanto te expones y qué tanto te guardas, ¿no? Entonces, esas exposiciones cambiaron bastante, porque al momento de reducir en las viviendas, en nuestro caso, que la mayoría son casas unifamiliares, uno que otros apartamentos, pero ya era mucho más concentrado a esos filtros que antes eran mucho más amplios que en toda ciudad, a que se dieran dentro de la misma vivienda. Porque llegó un momento en el que estaban, no digo a conglomerados, pero que no podía cada quien tener su espacio propio que se requiere en cierto momento. Y me refería al romanticismo de constantemente todos los días saludar al vecino, o de estarlo viendo todo el tiempo. O sea, sí existe esa familiaridad al vecino, pero hay veces que lo quieres hacer y hay veces que no. ¿Cómo puedes tener la opción de esa exposición? Tienes que tener la opción de cuando te sientes con esa exposición, o la otra vía cuando no, ¿sí? Cuando no quieres. Y bueno, hablé un poco de todo, no sé si dije algo. Sí, por supuesto. Y lo que me quedé pensando un poco es que hay, por supuesto, una cierta contextualización de la pandemia. Evidentemente, se puede deducir un poco a partir de lo que cada uno de ustedes expone. Ahora lo hará el arquitecto Armando. De la manera en que afecta en Chiapas, por un lado, por ejemplo, en donde el tema de los espacios abiertos es menos complicado que en la Ciudad de México o que en Monterrey. Y en Monterrey, a propósito de lo que usted mencionaba, en el sentido de que hay un tipo de vida, un modo de vida más hacia el interior, de manera que esto de confinarse parecía no ser tan drástico como en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México o de alguna otra ciudad, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, en la cuestión de la vivienda, más que, y de la conexión inmediata a la calle, es donde no era tan drástico, pero sí en el hecho de la socialización. Pero donde quise referirme es que estos filtros
que se tienen que tener en cuenta cuando se diseña todos estos filtros de exposición. En este momento, cuando metes a toda la familia y todos están conviviendo dentro de esta misma casa, esos filtros pues se disipan y había problemáticas de no tener bien organizados los espacios para cada función y el hecho de no tener la privacidad. Por eso mencionaba lo del romanticismo de la exposición constante del saludo. Había momentos que ya querían tener un guardado dentro de la misma familia, o el hecho de tener su propia privacidad dentro de su casa y no existe, porque previamente estábamos basándonos en la constante exhibición y hay apertura general dentro de las viviendas, ¿no? Entonces nos volvimos otra vez como que adentro de las mismas viviendas a volver a guardar un poco para poder tener esa privacidad. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, arquitecto. Arquitecto Armando Palacios. Siguiendo esto, creo que estoy de acuerdo con los comentarios de Rubén y de Walter también, porque creo que lo que sucedió fue una concientización, o sea, si esa fuera la palabra, sería concientización, tanto de nosotros como diseñadores, arquitectos, como de los habitantes, de los usuarios, de los clientes, y esta concientización viene, pues sí, a entender las distintas maneras de habitar de cada quien, necesidades y hasta gustos, y cómo eso se traduce creo que va hacia la línea de pensamiento de Rubén, como a distintos grados de privacidad y distintos, pues sí, dobles usos o hasta triples usos para un espacio que tienen que seguir contando como con estos grados de privacidad que pues cada vez deberían de ser más dinámicos o adaptables. Y creo que eso mismo se puede expandir también, tocando un poco la plática de Rubén de la mañana, a ya una concientización otra vez de los materiales con los que trabajamos, muy como hacia la línea de trabajo de Appaloosa, o las orientaciones y cómo eso tiene que ver directamente con la calidad de los espacios que estás diseñando y cómo esa habitabilidad consciente del entorno y del contexto donde estás trabajando, pues es mucho más relevante ahora que nunca. Mira, quisiera agregar algo ya que Armando me despertó otros temas en la mente. Esto también disparó al hecho de la flexibilidad de espacios y también con eso se hizo más fuerte una arquitectura más tectónica, donde la estructura, además, donde la misma estructura se demuestra de manera muy clara, pero eso lo hace que sea también muy flexible para distintos usos en distintos tiempos. Entonces, cuando veníamos de una rigidez programática de que las cosas deben de ser como tal, de repente ya el salón o la sala comedor o estancia ya es todo, ya es simplemente una estancia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder interpretar nosotros y más que forzar espacios es, aquí puedes hacer todo, acá lo puedes transformar en esto y que se deje el espacio vivir? Entonces, entendiendo que la estructura es algo muy importante para nosotros, contemplar el criterio al diseñarla, ya que esa es la que va fija, ¿no? Va a ser que es la que veas cómo se van a hacer vas a modificar dentro de la estructura, pero lo demás no tiene que ser fijo. Así es, por supuesto. Arquitecto Emanuel. Pues esto llega a esta nueva normalidad, ¿no? Nos hizo replantearnos un autoanálisis a nosotros mismos como arquitectos, ¿no? Siento que así de COVID hacia atrás tuvimos que hacer una autoevaluación de todo lo que hemos hecho, de todas las obras, los proyectos, ver si realmente han sido funcionales, ¿no? Si las personas viven en una vivienda, en una casa, en un departamento, en lo que sea, pero se identifican con ella, y ahora que estuvieron encerrados tanto tiempo es cuando ellos empezaron a notar esto, ¿no? Y lo que mencionaba Rubén, de que tenemos que pensar ya en esta flexibilidad de espacios, inclusive en espacios públicos, uso de materiales, ¿no? Que podamos usar, que podamos desinfectar más rápido, la crítica. Y pensar como arquitectos a nivel general en todas las escalas, ¿no? Porque tal vez le sufrieron menos los que viven en una residencia, pero también se hace producción de vivienda en masa, de interés social, y este tipo de personas no tienen las mismas oportunidades, ¿no?
Entonces, cambiar esos esquemas, también nosotros ver de qué forma podemos aportar hacia ello para una mejor calidad de vida hacia todos, ¿no? No solo a un grupo social, sino hacia toda, cualquier cosa que hagamos, ¿no? En la arquitectura tiene que tener esa calidad de vida. Tiene que ser un espacio habitable, confortable, entonces pensar en ello, ¿no? Sin importar la escala del proyecto. Eso es importante, ¿no? Es autorreflexión de ver si estoy teniendo esa ética, ese control también en mi forma de diseñar. Una crítica muy personal hacia dónde va el trabajo que hago. Bueno, y en este sentido, desde su experiencia, en tanto que esta parte de este autoanálisis, decía el arquitecto Manuel, se vuelve especulativa, ¿cómo debería ser el diseño de una vivienda que nos permita una mejor protección antiepidémica? ¿Qué podríamos decir en este momento, aunque parezca anticipado un poco todavía? No sé quién quiera empezar. Es que a mí en lo personal me parece un poco oscuro pensar que ahora tenemos que diseñar una casa que sea antigérmenes. Todo eso existe como en los requerimientos de la habitabilidad, la sanidad. Sobre si diseñar espacios como específicos para esto, pues creo que o sea, ya existen estos espacios, simplemente igual son parte de otras arquitecturas y otros modos de vivir y otras, sí, maneras de utilizarlos. O sea, todos los armarios donde la gente llega y deja sus cosas para esquiar, o los japoneses que dejan los zapatos, o todos estos espacios que ya están aplicados en otras arquitecturas antes de la pandemia, pues sí funcionan creo que para mejorar estas condiciones de sanidad o de limpieza o higiene dentro de una casa. Pero fuera de eso, yo creo que el diseño debería de apuntar otra vez a entender el contexto, o sea, tanto construido, pero más bien sí natural, y las condiciones climáticas y ya del terreno, del territorio donde estás trabajando. Creo que donde se empieza a trabajar ahí la cuestión de habitabilidad, salubridad y buena ventilación, iluminación y todo, ahí se resuelven esos temas desde la arquitectura, ¿no? Porque la otra pues es comprar desinfectante y desinfecta cualquier superficie. Creo que esa ya está resuelta por un químico y no por un arquitecto, ¿no? De acuerdo. Arquitecto Emanuel, ¿ibas a comentar algo? Pues toca complementar, ¿no? Nuestra labor de arquitecto también es educar a los clientes, porque como mencionaba Armando, ciertas culturas se manejan de una forma en su modo de vivir, pero todos tenemos diferentes formas de habitar, ¿no? Entonces, como arquitectos, una vez que tenemos ya ese diseño de espacios habitables, ya tenemos, ya nos apegamos, ¿no? A esta cuestión de usuario, de sitio y contexto, pero tenemos que educar al cliente, enseñarle también de que hay espacios que se utilizan para cierta cosa, que están destinados para algo, ¿no? Porque hay quienes usan el closet como bodega, hay quienes le cambian los usos, ¿no? Y parte de ello nos toca concientizar y eso nos ayuda a un mejor manejo a una mejor calidad de vida, ¿no? Si decimos, mira, tiene que vivir de esta forma, al menos en la nueva normalidad, ¿no? Por este tipo de situaciones, este espacio te puede servir a ti, pues un espacio flexible, una recámara versátil, que en lugar de que sea recámara la vuelves un estudio, tienes un closet que te sirve para filtro de limpieza, o sea, esa cuestión es educarlos, ¿no? Enseñarles todas esas posibilidades y que ellos se adapten también. Les toca un poquito como maestro, ¿no? Ir diciéndole hacia dónde también. De acuerdo, muchas gracias, arquitecto Emanuel. Arquitecto Rubén. Tenemos bajo esa pregunta que hiciste, hay un aprendizaje que fue con la gripe española y con la tuberculosis, que fue una parte muy importante para el inicio del movimiento moderno. O sea, si tú analizas los planos de la Villa Savoy de Corbusier, en la planta baja al entrar hay un lavabo para lavarse las manos previo a entrar a la casa, ¿no? Ves el sanatorio de Álvar Alto, o ves los de Richard Neutra, ya acá en California, en Los Ángeles, y son estas superficies blancas, como sanatorios,
todos estos cristales amplísimos para que entrara el sol, que se pensaba en ese momento que era necesario para curar estas enfermedades, y listo, todo. Y con la ventilación y las terrazas, etcétera, para que ahí tomaras el sol, tomaras el viento y pudieras limpiarlo claramente. Digo, fácilmente, ¿no? Todas estas superficies, porque venían de estas más conglomeradas las ciudades, espacios no bien ventilados, etcétera. Entonces, se volvió este movimiento moderno el aprendizaje, pero interpretando y tomando de las cuestiones sanitarias de las clínicas. ¿Sí? Entonces, eso fue en su momento y después ya se fue derivando, obviamente tomando la tecnología de la época para construcción, etcétera, que ya conocemos del acero. Pero buena parte del movimiento moderno es lo sanitario. Actualmente tenemos todas las posibilidades, pero tenemos, como nos confiamos, digamos, en muchas de las tecnologías de acondicionamiento del aire y todas muchas cuestiones mecánicas que surgieron un poco después, tenemos que volver a lo que mencionó Armando también, a cómo seguir ventilando correctamente no nada más tener una habitación cerrada y eternamente está cerrada con el aire acondicionado, con no tener acceso a la luz, etcétera, y cosas que ya conocemos que da la arquitectura bioclimática. Pero un tema que quisiera poner sobre la mesa que va sobre esto es el énfasis o la aportación que como arquitectos tenemos dentro de los espacios y lo que nos corresponde a la cuestión de la salud mental, que también va de la mano con esta situación que estuvimos viviendo. ¿En qué manera podemos apoyar porque hay una crisis real? He visto a mucha gente que mucha gente tiene problemas con esta situación por esta cuestión de aislamiento y de miedo. No podemos dar esa tranquilidad, además de la parte que la vemos muy lógica, pero muchas veces no se da, de lo que ya platicamos de lo bioclimático, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, arquitecto Walter. Pues sí, en efecto, eso es prácticamente lo que comentan los compañeros. Lo comentó bien el arquitecto Rubén, es el cuidado, ¿no? De mantener a la vivienda un tipo de ventilación circulante todo el día, o sea, por ejemplo, por ejemplo, la casa, que alguien lo esté limpiando todo el día, que lo esté barriendo, trapeando, lo que sea, o sea, lo que esté en una higiene muy constante, pero si no tiene un análisis arquitectónico en el tema del contexto, la iluminación, la ventilación, pues de nada sirve, o sea, de cada ratito estarlo dándole de limpieza a la vivienda, si prácticamente nuestro elemento natural, que es el sol, pues de manera médica o de recomendación médica siempre nos dice, no, pues hay que abran puertas y ventanas y que entre la iluminación solar para evitar bacterias que están en el ambiente y acuérdense que nosotros como seres humanos también cargamos las bacterias, ¿no? A la hora que estamos en la vialidad, llegamos a nuestra casa, dejamos nuestra camisita a la hora de entrar y pues prácticamente viene cargada de bacterias y a la hora que le damos entrada y si no tenemos el cuidado de la ventilación y de la iluminación, pues nosotros mismos nos estamos matando en nuestra casa, donde nosotros supuestamente lo tenemos como algo seguro, una vivienda segura, pues, según nuestra mentalidad, pero no hay nada seguro si no mantenemos, digamos, la cosmovisión o el paradigma de quererlo cambiar en el sentido, ¿no? Yo siempre lo he platicado con compañeros arquitectos de que no podemos contraponer ideas basadas en una buena tendencia, que por ejemplo, de querernos cerrar del exterior. Sí tenemos que abrirnos hacia el exterior un poquito, pero en el sentido de poder captar la iluminación, la ventilación y generar estos espacios de que no necesitas una luz eléctrica encendida o el aire acondicionado para que esté circulando el ambiente, sacando todas estas partículas tóxicas que nosotros podemos llevar a casa, no, sino que generar pues, con los elementos naturales que nos da prácticamente la naturaleza, ¿no? Y bien lo hizo los comentarios el arquitecto Rubén de que
que hay referentes, ¿no? Por ejemplo, la Villa Savoy y todos estos edificios un poquito racionalista, que le llamamos la arquitectura racionalista, pero yo creo que sí fue pensada pues, en estos tiempos cuando había el tema de la tuberculosis, que prácticamente era mucho más mortal en el tema, porque sí fue una pandemia extremadamente grandísima, y pues ahorita como estamos viviendo con el COVID, pues prácticamente veamos en ¿cómo se llama? En el tema de cómo están los contagios. Antes el COVID contagiaba 1 o 3 personitas, y ahorita, ¿qué hace con estas variantes nuevas y todo esto? Pues desde que ya contagian hasta 5. Entonces prácticamente va creciendo la potencia del virus, y nosotros si no cuidamos en el tema de la arquitectura, de generar espacios abiertos, o en el tema de la circulación del aire, pues prácticamente nos estamos asfixiando, o estamos en un lugar como nada más topándonos, ¿no? Y de querernos cuidar, y hay imágenes de las pandemias que han existido en el mundo, de que con grandes máscaras y todo este tema por el temor. Yo creo que nosotros como arquitectos sí tenemos la responsabilidad de ir generando nuevas ideas en el tema de retomar la parte de la arquitectura bioclimática, ¿no? Nos está exigiendo los tiempos prácticamente. Muchas gracias, arquitecto Walter. Entonces, si estoy entendiendo bien, pareciera que no se trata de actitudes nuevas, sino de ser sensible con lo que ya existe en términos normativos y reglamentarios, ¿no? Y por supuesto, llevado de la mano con lo que pude observar en la mayoría de los proyectos que presentaron, en el sentido de ser muy cuidadoso con la relación que se construye entre el interior y el exterior, y esto que de manera notable me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el caso del arquitecto Rubén, cuando hablaba de los baños que respiran y de dibujar, ¿no? O pintar en los muros rayos de luz. De pronto un muro se convierte en un lienzo. Y entonces esta sensibilidad llevada a un sentido quizá más ético, me parece que nos pondría en una condición de proyecto saludable, si cabe el término. Sí, arquitecto Rubén. Sí, creo que has resumido bastante bien, pero vuelvo a repetir que es la parte física y la parte psicológica. Tiene que haber un entendimiento que también tenemos una posibilidad de aportar, que esta cuestión del tiempo y de estar en conexión con la naturaleza, y nuevamente me refiero no a poner un muro verde de plantas de plástico, o de lo que sea, eso va a ser esa conexión, al contrario, te va a causar un estrés. Claro. Pero que debemos ser sensibles a esa cuestión. Por eso vuelvo al ejemplo de la Villa Savoy, porque muchos la vemos y actualmente como estudiantes o como arquitectos la ves como una pieza escultórica del movimiento moderno, pero hay que tener los ojos para analizarla y ver por qué Le Corbusier estaba pensando así. Es una pieza completamente sanitaria. Levántala del piso que está sucio, abre las terrazas, abre las ventanas para que les entre el sol, lávate las manos, que sea blanco, que la puedas limpiar o que sea liso. Era para eso. Entonces, ¿de qué manera? Eso fue en su momento y fue radical. ¿De qué manera ahora nosotros vamos a ver eso, ¿no? ¿De qué manera vamos a aplicarlo? Que es relativamente sencillo porque ya existe los antecedentes que hay que volver a tomar, pero hay que aplicarlos bien. Hay mucho proyecto mercantil actualmente que ha hecho que la arquitectura se reduzca a un commodity muchas veces, ¿no? O una cuestión de marca. Y tenemos que volver a tomar que es literalmente para que la gente la habite, no para que sea un commodity, un escenario, ¿no? Para poder entender lo que va a suceder ahí, tanto en las interacciones personales, así como su cuestión de salud en general, ¿no? Entonces, no quisiera ser tan ambicioso para decir que pensemos poco como médicos, pero sí se tiene que pensar un poco como tal, esa es nuestra aportación en la disciplina.
Nuestra aportación en la disciplina es humanista, no es generar más valor. Bueno, hay quienes lo hacen, y al momento de hacerlo bien también se tiene, generar más valor en esa construcción o hacerlo mercantil, que es válido y se tiene que hacer, pero antes que nada es la función humanista del arquitecto. Y creo que ahí va el tema de la salud mental, ¿no? O sea, ese punto que menciona Rubén me pareció súper interesante porque va de la mano con esto, o sea, con este tema que hemos dicho de los grados de privacidad que tienes tanto dentro de tu casa como con tus vecinos, que quieres que sean diferentes en distintas ocasiones por distintas casualidades, y cómo el tener esa flexibilidad pues, sí puede ayudarte a esa paz mental, que no la necesitas solo en la pandemia, sino siempre, y en ese espacio que vas a tener, que es tu casa, donde vas a vivir. O sea, la diferencia que hace un patio, por más pequeño que sea, para que te puedas salir a hablar, o sea, tomar una llamada, fumarte un cigarro en un momento de estrés, o simplemente recibir un rayito de sol, pues es bastante importante para eso. A lo mismo, igual que una jardinera o hasta una buena planta en una maceta, todo eso ya empieza entonces así a jugar con tu percepción del espacio, y eso puede ayudar a tu sanidad mental, a que estés en paz en ese, como dice Walter, pues sí es tu casa, o sea, ese lugar a donde llegas a estar tranquilo. Y nada más para ponerlo sobre la mesa ahorita que hablabas de hacer como estos ejercicios con edificios históricos que han tenido como que utilizar estrategias de este tipo, se me viene a la mente hacer el mismo ejercicio, pero con el Instituto de Biología del SALC de Luicán, y entender cómo con esa arquitectura que es tan potente puedes dar solución, y no son los materiales higiénicos, ni son blancos, ni son lisos, pero sí son espacios habitables para alguien que investigue ese tema, o sea, para alguien que su habitabilidad y su ventilación y iluminación es primordial porque entiende la relevancia de eso, cómo es que se lo hicieron saber a Luican y cómo lo aterriza en un proyecto que, bueno, además está aterrizado en muchas otras escalas, pero creo que ese ejercicio estaría interesante como para seguir este tema. Creo que está apagado su micrófono. Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, arquitecto Armando. Arquitecto Emanuel. Sí, pues volvemos a eso, ¿no? Como mencionaban, un punto importante es la salud mental, ¿no? Entonces esos días que nos tienen que llevar a repensar los espacios, ¿no? A cuestionarnos, principalmente como arquitectos, estoy haciendo bien mi labor y pensando bien en el usuario, ¿no? Sin importar la escala del proyecto, esta situación pues, nos lleva, ¿no? A generar espacios habitables, ¿no? Espacios que nos ayuden a generar nuestra propia identidad, no que se vuelva, como decía Le Corbusier, no, que la casa sea una máquina de habitar, sí, pero apegada ahora sí a esta nueva realidad, ¿no? De que todos somos personas distintas y particularizar cada lugar, no manejar prototipos. Entonces también esta labor social de lo que hablaba, ¿no? De que se construya vivienda a gran escala, pero no de forma mecánica, sino casos particulares. Tenemos que hacer una aportación social también a ello. Creo que eso es un tema muy, muy importante porque, al final de cuentas, la demanda de vivienda es muy amplia, ¿no? Y si nos centramos solo en esos casos, en casos muy particulares, pues la pandemia va a seguir, porque hay que pensar que esto es una de tantas, ¿no? Quién sabe en 2, 3 años qué nos puede tocar, crear espacios flexibles, no solo de los materiales, ¿no? Sino el mismo lugar, como mencionaba. Ya ahora los muebles, ¿no? Nos ayudan a definir esto, generar privacidad en el mismo interior, ¿no? Definir esa parte bien, particularizar cada proyecto, ¿no? Pero siempre, sobre todo yo creo que pensando en la escala en la que estamos trabajando, ¿no? Como les digo, tal vez a nosotros aquí en Chiapas, como mencionaba hace ratito Rubén, de que no es lo mismo generar espacios abiertos en Monterrey, en la Ciudad de México, donde tal vez hay lotes más compactos, que aquí en Chiapas, donde todavía tenemos un poco de lotes más amplios, ¿no? Entonces, todos estos tipos de retos tenemos que ir viendo la forma, ¿no? De cómo nos vamos a enfrentar a ellos y también a estas nuevas maneras de habitar, ¿no? Esa es la cuestión hoy en día. Porque tenemos que respetar, como mencionabas hace ratito, ¿no? Las cuestiones reglamentarias, esa parte va de cajón, a pegarnos al contexto, al usuario, eso es de cajón, pero a ello tenemos que agregar esta cuestión de
pandemia y salud mental ahora, ¿no? Que tal vez no la teníamos tan presente anteriormente. Eso era lo que sucedía. Estaba implícita, pero no la tomábamos tanto en cuenta, seguramente. Entonces ahora sí hay que darle esa prioridad. Bueno, se quedan ahí sobre la... Adelante, Walter. Ok, pues sí, en efecto, prácticamente lo comentó ahorita mi compañero Emanuel, y algo muy importante en el tema de la salud mental. Yo creo que la vivienda, pues es prácticamente, como decía Le Corbusier, que era un motorcito en el modo de vivir. Pues desafortunadamente esta pandemia pues nos trajo estragos también el tema de la salud mental, en la percepción del espacio, de que prácticamente mucha persona, pues al estar habitado en sus cuatro paredes y no tener un espacio en donde respirar un poquito del aire puro, pues optó en salir. Y ahorita, afortunadamente en México no tuvimos los temas de los toques de queda, de encerrarnos, ¿no? Y que nadie que lo pueden ver en la parte de la calle andando, porque sería uno multado, y el tema de esto, ¿no? O sea, nosotros, esos temas nos dan un mensaje de ahorita que debemos de trabajar a una nueva realidad, porque muchos decían, no, pues quiero regresar a mi vida anterior, o como era mi vida atrás, o mi vida normal. No, ya no va a haber una vida normal como nosotros presumimos. Se va a haber una vida diferente de la forma de vivir, de cómo construir, de cómo proyectar nosotros en la parte de la arquitectura, en la parte médica, cómo va a ser los cuidados ahora. Es un tema grandísimo, y no solamente en el tema de la arquitectura, va a ser medicina, la parte de comercial, en el tema de los productos que vienen, ¿no? O sea, viene un iceberg muy grande de cambios de modos de vida del hombre. Esto todavía está empezando. Para mí, yo lo veo viendo la situación como está, todavía no nos ha caído el 20, en el sentido de que ya llevamos un año de pandemia, no lo hemos aprendido, los cuidados que debemos de tener, la responsabilidad nosotros como personas, cómo vivimos en nuestra ciudad, ¿no? Prácticamente vemos de la situación ahorita de que se desbordó prácticamente con las vacunas, sentir la seguridad, ¿no? Que ya estoy vacunado y ya puedo salirme al abierto y sin temerle nada, pues prácticamente no es así. Yo creo que es un tema de aprendizaje que estamos viviendo, un tema de reflexión sobre todo, y el tema de la salud mental, ¿no? De que prácticamente veíamos la televisión y todo era coronavirus, ¿no? O sea, también los medios, en vez de aunar a mantenernos con calma, con tranquilidad y con lo que tengamos pues de espacio en ese momento de inmediato, pues sentir la tranquilidad, la paz. Y desafortunadamente no fue así, sino que a la hora que encendíamos los medios, que nos daban puras noticias negativas, malas, del COVID está avanzando, está atacando, está muriendo tantas personas. Entonces, mentalmente nos sugestionamos y pues nos aburrió de estar dentro de nuestra vivienda, ¿no? De decir, pues, no es seguro también aquí, porque puede llegar el virus a la hora en una monedita, en un billete, o en nuestras actividades que hacemos ahí en el momento, ¿no? Entonces, sí es un reto muy grande que vamos a empezar a emprender todos, y de todas las especialidades de los profesionistas y sobre todo de la sociedad. Y nosotros, recuerden que nosotros somos, como bien lo dijo Rubén, somos humanistas, tenemos que centrarnos en ese tema de la cuestión de la humanidad. Esa era mi participación. Muchas gracias, arquitecto Walter. Muchas gracias a todos. Agradecemos profundamente su participación, esta voluntad para compartir. Les comento algo muy breve. Estas conferencias comienzan a notarse desde este momento. Me toca escuchar cómo en el próximo curso comienzan a citarlos a ustedes, a hablar de su obra, de sus posturas profesionales, teóricas, incluso vitales, y me parece que eso es fundamental, este sentido de generosidad para ponerse aquí una mañana completa y compartir con los chicos. Eso no tiene, es invaluable, por supuesto. Y con esto cerramos, y
termino diciendo que la Universidad Cuauhtémoc agradece la participación de los despachos de DR Architects, Estudio MMX y Appaloosa por sus conferencias magistrales y su participación en la mesa de debate Diálogos de la Arquitectura con el tema La vivienda, nueva realidad. A todos los presentes, muchas e infinitas gracias por su asistencia y que tengan una excelente tarde.